Persiguiendo el Jade, historia adicional 6, Gonsun, primera parte. Fuera de la sala de oración, comenzó a caer una llovizna ligera, el clima era sofocante y el incienso que emanaba en el incenciario de Buchan parecía volverse más denso, colgando bajo el espacio tremendamente iluminado. Ki-Chu apoyó el codo en la mesa observando a la gran concubina real An ofrecer incienso ante Buda. Con las yemas de los dedos pintadas con henna jugueteaba distraídamente con la taza sobre la mesa mientras preguntaba lentamente: «Madre, con tanta gente en este mundo rezando y pidiendo deseos al Buda, ¿puede Bodhisattva escuchar verdaderamente a cada uno con claridad?» Tras finalizar sus ofrendas, la gran concubina real An reprendió suavemente a su hija: «No seas irreverente ante el Buda». Al regresar a su asiento en la mesa baja, añadió: «Lo que importa es la sinceridad». Ki-Chu bajó la mirada jugueteando distraídamente con la taza de porcelana con estampado de hielo craquelado, medio llena de té. Las ondas hacían flotar las hojas de té y no estaba claro si era el agua o su corazón lo que estaba inquieto. La gran concubina real An hizo una pausa en su rosario y preguntó: «Yuer, ¿te preocupa algo?» Ki-Chu retiró la mano, apoyó sus brazos delgados como las raíces del loto de la nieve sobre la mesa. Sus delicadas mangas de gasa color naranjo dorado se extendían por el suelo como un loto dorado en plena floración. Mirando fijamente a la estatua de jade blanco de Guanyin, que se alzaba ante el altar, murmuró: «No». La gran concubina real asintió. Durante el partido de polo del otro día, tanto el tutor junior como el joven maestro Chen resultaron heridas al intentar de salvarte. ¿No es así? Ki-Chu frunció sus labios color cereza. «Soy una princesa del Gran Yin, ramas doradas y hojas de jade. ¿Acaso no es natural que acudan en mi ayuda? Además, Ayu estaba allí para salvarme». Un leve ceño fruncido arrugó la frente de la gran concubina real An. «Xuer, ¿cuándo te volviste tan obstinada e impoluta?» Ki-Chu guardó silencio arrancando los pétalos de una pequeña nénuphar, no más grande que la palma de una mano, que guardaba en un pequeño jarrón de porcelana cercado. Conociendo bien a su hija, la gran concubina real An suspiró suavemente. La familia Chen se ha distinguido durante generaciones. Si bien el joven maestro Chen no se compara con el príncipe regente, goza de un gran respeto en la corte por su virtud y posee un excelente temperamento. Sería un buen partido para usted. En cuanto al tutor adjunto, aunque ahora imparte clases al emperador, el clan Gonsun de Jian se ha mantenido al margen de la política durante un siglo, alcanzando renombre únicamente entre los eruditos. Obtuvo el tercer puesto en los exámenes imperiales a los 17 años, pero rechazó un cargo oficial simplemente para demostrar que el legado de la familia Gonsun perdura. Es cercano al príncipe regente y, aunque no tan flexible, comparte el espíritu indomable de aquel erudito tan esquivo como el viento. Jamás podrías retenerlo». Los pétalos de nénuphar se deshicieron en la palma de su mano pálida y finalmente Ki-Chu respondió: «Seguiré tu consejo, madre». Recogiendo su chal de seda verde pálido, salió de la sala de la oración. La gran concubina real An observó la figura de su hija que se alejaba y negó levemente con la cabeza antes de arrodillarse a Guanyin, con las palmas juntas en oración. «Que Buda tenga misericordia». La llovizna era suave cuando Ki-Chu salió del salón despidiendo a sus sirvientes. Se apoyó en la barandilla inclinada en el corredor del palacio, absorta en sus pensamientos mientras las gotas de lluvia repiqueteaban sobre las hojas de plátano al exterior. Su primer encuentro con Gonsun Yin tuvo lugar cuando tenía 14 años, acompañando a su madre en una visita de Henian. Tras abrazar el budismo, su madre había prometido ante Buda rendir homenaje
cada templo que encontrara. Cuando su abuela enfermó gravemente, su madre pasó 3 meses en el famoso templo de Guilin de Henian, orando por la recuperación. La vida en el templo era monótona y austera, sin rastro de carne. En las comidas diarias, por el bien de la abuela de Kichu, lo soportó. Pero está rodeada de monjes, ancianos recitando escrituras día tras día la agotaba. Pasaba mayor parte del tiempo recorriendo el templo de la montaña y explorándose lugares históricos. En la cima del templo se alzaba un pabellón conocido como el pabellón del viento y la lluvia, que, según se decía, llevaba casi un siglo de pie y servía como un lugar de descanso del monje fundador del templo. Por curiosidad, Kichu había subido a echar un vistazo. Nacida y criada en los suntuosos salones del Palacio Imperial, había visto los palacios más grandiosos del mundo. El pabellón en la cima de la montaña no le impresionó demasiado. Sin embargo, una mesa de piedra en su interior captó su atención. Tallada en su superficie había una cuadrícula para ajedrez de elefantes, con un juego inacabado dispuesto con piezas de piedra del tamaño de una tapa de té, en azul y blanco. En aquellos tiempos el Go era el más venerado, pero el ajedrez de elefantes con sus ejércitos enfrentándose se consideraba demasiado belicoso y carente de las virtudes caballerescas del Go. Kichu siempre había sido poco convencional y había encontrado numerosos manuales de ajedrez de elefantes en la colección del pabellón Wen Yuan. Ese día se sentó en el pabellón del viento y de la lluvia durante medio día hasta que finalmente dio con la jugada para romper el empate, moviendo una de las piezas de piedra azul del tablero. Durante los siguientes días casi olvidó del asunto. Más tarde, por puro aburrimiento, decidió regresar al pabellón para jugar una partida en solitario. Para su sorpresa descubrió que las piezas de blanca del lado opuesto de la mesa también se habían movido, justo el movimiento que esperaba tras su anterior avance. Esa inesperada alegría dejó a Kichu sumida en sus pensamientos mientras estudiaba el tablero. Tras un largo rato, movió otra pieza de piedra azul. Al regresar esa noche sintió una alegría serena. Al día siguiente, al subir de nuevo al pabellón, descubrió, como era de esperar, que las piezas del bando contrario habían avanzado una vez más. Durante medio mes subió diariamente al pabellón del viento y la lluvia, participando en este juego silencioso con su oponente invisible. A veces la estrategia del oponente la desconcertaba durante días, pero cuando finalmente ideaba una contraofensiva, movía una pieza, las piezas blancas respondían al día siguiente. Fue entonces cuando Kichu sintió un repentino deseo de conocer a la persona con la que estaba jugando. Al día siguiente subió temprano al pabellón y esperó desde el amanecer hasta el atardecer, pero no llegó nadie. Quizás su último movimiento fue demasiado complicado y el oponente aún no encontró solución, o tal vez se retrasaron por otros asuntos. Mientras Kichu, llena de decepción, se disponía a bajar, divisó a un anciano monje con una túnica gris que se acercaba entre la luz menguante. Al verlo en el pabellón, juntó las palmas de las manos en un saludo budista, Amitabha. Entre la sorpresa y una inexplicable melancolía, Kichu preguntó: «Venerable maestro, ¿ha sido usted quien ha estado jugando este juego conmigo las últimas semanas?» El monje asintió con una sonrisa serena. Al notar que ya había hecho el movimiento sobre la mesa de piedra, movió una piedra blanca y juntó con las manos. Este humilde monje no esperaba encontrar a una joven como su oponente. Al oír esto, Kichu sintió alivio. Claro, ¿quién más que un monje estaría en el templo Guilin todos los días? Otros visitantes, otros se quedarían meses como su madre, devota de los rituales budistas. La jugada del monje fue astuta y Kichu no supo qué responder de inmediato. Al caer la noche se despidió del monje por el momento. Desde el pabellón del viento y la lluvia partían varios senderos, cada uno de los cuales conducía a diferentes salas y habitaciones para los huéspedes situadas más abajo. No muy lejos de su ruta habitual, Kichu se le ocurrió una solución para el juego. Ansiosa de hacer su siguiente movimiento, se apresuró a regresar al pabellón.
El pabellón del viento y la lluvia se alzaba sobre un acantilado solitario. Antes de llegar a la cima de la montaña solo se podrían vislumbrar rocas irregulares y la esquina de su alero levantado asomado entre la densa vegetación desde abajo de los escalones de piedra. Kichu oyó voces que llegaban desde el pabellón de arriba. Este anciano monje ha cumplido la petición del joven amigo Gunsun y ha ayudado a esa benefactora a encontrar la paz antes de su partida. Era la voz del anciano monje con el que había encontrado antes. Los pies de Kichu parecían clavados en el sitio y su corazón latía con fuerza de repente. Mi gratitud, venerable maestro. Entonces oyó la voz de un joven excepcionalmente cálida y clara, con la brisa de una tarde de primavera que atraviesa un patio, suave pero imposible de captar. El anciano monje suspiró suavemente. Este anciano observó que la benefactora poseía belleza y sabiduría, además de una notable habilidad en el ajedrez de elefantes. Ustedes dos forjaron un vínculo durante una partida inconclusa en este pabellón. Sin duda, este es el destino. ¿Por qué el joven amigo Gunsun debe romper este lazo? El hombre rió. Jin no es más que un holgazán despreocupado con las mangas vacías. ¿Cómo me atrevería a engañar a una bella doncella? No había previsto que mi oponente de ajedrez sería una joven. Kichu ya no pudo entender la conversación posterior entre el hombre y el monje. Cuando se marcharon, se escondió tras las rocas escarpadas con sus sirvientas del palacio y solo se atrevió a echar un vistazo al ocupante del pabellón una vez se había ido. El sol poniente ardía con un carmesí intenso, tiñendo de rojo la mitad de la montaña. Caminando junto al monje, el joven con túnicas blancas como la nieve y mangas ondeantes parecía un inmortal bañado por la luz del sol. Kichu miró fijamente a aquella figura que se alejaba. Con la mirada perdida, su corazón nunca había latido con tanta fuerza. El viejo monje lo había llamado joven amigo Gunsun y se refería a sí mismo como Jin. En la región de Henian, encontrar a alguien con el apellido Gunsun no sería difícil. La familia Gunsun de Henian era el clan prestigioso con un legado centenario. Aunque ninguno de sus miembros había ocupado cargos oficiales durante 100 años, seguían siendo una de las familias más prominentes de Henian. Su academia Luyuan podría incluso rivalizar con la Academia Chonchan, reconocida como principal institución educativa del imperio. Kichu pronto descubrió quién era Gunsun Jin, el nieto mayor del linaje principal de la familia de Gunsun. La matriarca de los Gunsun visitaba el templo Guilin anualmente en marzo para realizar prácticas budistas, y él había acompañado a su abuela en ese viaje. La concubina real An siempre mantuvo perfil bajo durante sus visitas al templo, sin pedirle jamás al abad que cerrara las puertas a los demás fieles. Incluso había conversado sobre sus enseñanzas budistas con la matriarca Gunsun. Aunque Kichu no había conocido formalmente a Gunsun Jin, había oído numerosos rumores sobre él. Decían que había demostrado un talento excepcional desde la infancia. Comenzó su educación a los 3 años, dominó los 4 libros y los 5 clásicos a los 5, componía poesía elocuente a los 7. Todos lo aclamaban como el erudito más destacado de Xi'an. Kichu buscó y estudió sus poemas y ensayos que circulaban ampliamente. Cuando más aprendía, más crecía su deseo de conocerlo. En aquel encuentro confuso, se había enamorado de la persona que jugaba al ajedrez con ella. Ahora, aquella figura sombría se fue perfilando poco a poco y ella supo que se llamaba Gunsun Jin. Probablemente él tampoco sabía cómo era ella. Ese día en el pabellón solo había vislumbrado la figura de una mujer que se alejaba antes de marcharse, y posteriormente encargó a los monjes del templo que transmitieran su mensaje. Un mes después, cuando la Academia Luyuan abrió sus puertas, Kichu pidió permiso a su madre para visitar la casa de sus abuelos maternos. Conociendo el carácter inquieto de su hija, la gran concubina real An consideró que un mes de reclusión en la montaña ya era algo extraordinario y le concedió el permiso para regresar con la familia An. Pero Kichu no tenía la intención de quedarse en la residencia An. El prefecto An tenía un hijo rebelde llamado An Chu, que no era
intrínsecamente malvado ni culpable de delitos graves, pero se entretenía perpetuamente con peleas de gallos y carreras de perros, completamente desinteresado en los estudios. El prefecto había dejado a un lado su orgullo para asegurarle a su hijo un lugar en la Academia Lu Yuan, solo para que el chico faltara constantemente a clases. Al enterarse que Gong Sun-jin también estaba en la Academia Lu Yuan, Ki-chu ideó un plan con su primo poco fiable para suplantar su identidad. Ella se disfrazó de hombre para asistir a la academia en lugar de An-chu, mientras An-chu afirmó falsamente que ella había ido al campo a pasar un tiempo de ocio, encubriéndola así ante la familia An y la gente de la gran consorte imperial viuda. Aunque hábil en el ajedrez de elefante, Ki-chu palidecía en comparación con los estudiantes que habían estudiado con diligencia poesía y literatura. Por suerte, An-chu ya era conocida por su poca inteligencia, así que logró aprobar los exámenes de ingreso por los pelos. Todos los estudiantes de la Academia Lu Yuan vivían en el campo, la mayoría compartiendo habitación en parejas. Con suficiente plata se podía considerar una habitación privada. Ki-chu, como era de esperar, no escatimó gastos y logró obtener su propio alojamiento. La academia dividía a sus alumnos en 3 secciones de enseñanza: el dormitorio exterior, el dormitorio interior y el dormitorio superior. Quizás debido a la influencia del prefecto An sobre los profesores de la academia, An-chu, que carecía por completo de mérito académico, fue colocado de alguna manera en el dormitorio superior. La mayoría de los estudiantes eran personas de carácter noble y se sentían poco repuestos por quienes ingresaban mediante influencias familiares o sobornos. El primer día de clases, Ki-chu recibió muchas miradas de desprecio. Sin inmutarse, recorrió la habitación con la mirada buscando únicamente la figura que había vislumbrado aquel día en el pabellón del viento y la lluvia. Sin embargo, tras inspeccionar toda la aula, no encontró rastro alguno de una silueta similar e inmediatamente frunció el ceño. Un hijo corpulento de un comerciante adinerado, también obligado a ingresar a la academia como An-chu, fue asignado como compañero de pupitre por los profesores. El joven, suponiendo que eran parecidos, le dio un codazo a Ki-chu con el mango de su pincel, cuando vio mirando a su alrededor. «¿Qué buscas, hermano An?». Ki-chu respondió: «He oído que el nieto mayor de la familia Gunsun, conocido como el digno de Genian, también está en el dormitorio superior. ¿Por qué no lo veo?». El chico regordete se agachó bajo el escritorio para darle un mordisco a la pata de pollo que había sacado a escondidas del comedor esa mañana antes de responder con los labios grasientos. «Ah, te refieres al joven maestro Jin. Los alumnos de aquí lo llaman el pequeño maestro. El director de la academia es su tío abuelo y sus conocimientos rivalizan con muchos de los instructores. La próxima clase es con el profesor Han. Probablemente lo hayan llamado para ayudar a corregir los trabajos». Efectivamente, cuando el viejo campanero hizo sonar la campana que colgaba en el algarrobo en el patio, todos los estudiantes de la sala se sentaron erguidos y rígidos. Incluso el niño regordete no se atrevió a mordisquear la pata de pollo que tenía escondida. Ki-chu observaba cómo las flores de acacia de principios de marzo se arremolinaban con la brisa fuera de la puerta. Detrás, un anciano con un semblante severo caminaba un joven con una túnica blanca bañada por la tenue luz dorada del sol. Llevaba una pila de gruesos pergaminos, sus dedos eran largos, sus venas marcadas, sus rasgos claros y brillantes, la comisura de sus labios ligeramente curvadas hacia arriba como si esbozaran una leve sonrisa. Ki-chu quedó mirándolo atónita, sintiendo que su corazón daba un vuelco violento. Era el hombre que había pasado casi un mes con ella en el pabellón del viento y la lluvia, resolviendo poco a poco aquella partida de ajedrez inconclusa. Quizás su mirada era demasiado intensa porque cuando Gong Sun-jin entró al aula, sus ojos ágiles como resortes la recorrieron de arriba abajo, deteniéndose imperceptiblemente para tomar aire. Frunció levemente el ceño antes de parar su mirada con calma. El niño recordete le susurró a Ki-chu: «No te dejes engañar por la amabilidad del pequeño profesor. Aunque saluda a todos con una sonrisa, califica las tareas incluso más estrictamente que los instructores. Si sacas una D, te espera un buen lío». Tan pronto como el niño regordete terminó de hablar, Ki-chu oyó al instructor de semblante severo declarar: «He terminado de calificar los exámenes de ingreso.
Todos los que hayan obtenido una D deberán copiar el reglamento de la academia 20 veces en la biblioteca imperial después de clase. Mientras hablaba, tomó la hoja superior de la pila de los papeles, alzó la cabeza con una expresión notablemente más severa. Anchu, calificación D.